Buenos días chicos, vamos a repasar el tema de cálculos de asíntotas y además van a aparecer las indeterminaciones 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Vamos a ver un primer ejemplo, una función racional, ¿sí?, que no está definida para cualquier valor de x. Es decir, el dominio son todos los reales menos el 4, ya que anula ese denominador. Ahora, el tema es que normalmente muchos alumnos relacionan este valor que no pertenece al dominio con la asíntota, es decir, dicen que ahí sí o sí tiene que haber asíntota. Vamos a ver diferentes ejemplos para ver si realmente se cumple siempre. Entonces, vamos a estar estudiando el límite cuando x tiende a 4, ¿no es cierto? Ese valor que anula el denominador, ¿sí?, que no pertenece al dominio. Anula el denominador, hace que esto valga 0, el valor 4, ¿no es cierto?, reemplazando. Pero no al numerador, ya que me da 6. Entonces me queda un número sobre 0 que podemos decir entonces que esta función, cuando x tiende a 4, tiende a infinito. Algo que ya vimos anteriormente. Sin importar el signo, ¿sí? No estoy haciendo límites laterales, es solamente reemplazando, y con esto alcanza para saber entonces que en el valor 4 la función tiene asíntota vertical. Como decía anteriormente, sin interesarme el signo. En x igual 4, la función tiene entonces asíntota vertical. Es muy importante decir x igual 4, dado que nos está diciendo cuál es el corrimiento, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, de dicha asíntota vertical. ¿Sí? Es muy importante expresar x igual a algo. Veamos la asíntota horizontal. Entonces, ahora no es aplicar el límite tendiendo a un valor, sino siempre aplicando este límite con la x tendiendo a infinito. Tanto arriba como abajo nos da infinito, y entonces nos va a quedar la indeterminación infinito sobre infinito. Vamos a repasar cómo se hacía, ¿no es cierto? Era sacar factor común tanto arriba como abajo, considerando la x con el mayor exponente por separado, ¿no es cierto?, arriba y abajo, que aparecen. En este caso coinciden. Entonces, factor común x, x por algo que me dé x por 1, y x por algo que me dé 2. Entonces, x más 2 sobre x. Lo mismo abajo, x por 1 y x por menos 4 sobre x. Cuando x tiende a infinito. Hoy no podía simplificar porque había sumas o restas, pero ahora a partir de estos productos que aparecen acá, puedo simplificar esta x con esta otra. Estando este límite, ¿sí?, diciendo que x tiende a infinito, sabemos que un número sobre infinito, es decir, por ejemplo 2 sobre un número muy grande, tiende a 0. Esto con esto ya se eliminó, me queda el 1 más 0. Lo mismo ocurre abajo. Cuando x tiende a infinito, toda esta expresión tiende a 0. 4 dividido un número cada vez más grande. Entonces, tanto arriba como abajo me está quedando 1 más 0, 1 menos 0, es decir, 1 sobre 1. Me da como resultado 1, me da un valor, ¿no es cierto? Entonces podemos decir que si esta función cuando x tiende a infinito me da un resultado, un valor, ¿no es cierto?, específico, decimos que en dicho valor va a estar la asíntota horizontal, cuya ecuación es y igual a 1, ¿sí? Este también es una expresión que nos da la ecuación y nos está diciendo a qué altura está dicha asíntota horizontal. Con esto vamos a poder interpretar la gráfica de la función, ¿sí? Decía que en el valor 4, en x igual a 4, ¿sí?, esa es la ecuación de la asíntota, tengo la asíntota vertical, y la ecuación de la asíntota horizontal es y igual a 1. Además de eso, bueno, podemos ver que el corte con el eje x es igualar esta función a 0, como
cualquier raíz que uno está buscando de cualquier función, y entonces nos da que corta el eje X en -2. El corte con el eje Y es hacer f de 0 que pertenece al dominio, ¿sí? Y entonces lo puedo hacer y entonces nos da -2/4 o, simplificando, -1. Eso nos ayuda para poder trazar la gráfica de la función, que por ahí no siempre nos piden esto. Muchas veces nos piden solamente las ecuaciones de las asíntotas. Un segundo ejemplo, nuevamente una función racional con grado 1 tanto arriba como abajo. El valor que no pertenece al dominio, en este caso puede costarnos un poquito más, es el que hace que el denominador valga 0 y es -2/3. Entonces el dominio son todos los reales menos el -2/3. ¿Dónde vamos a estar buscando si hay asíntota vertical? En ese valor. Vamos a hacer el límite cuando x tiende a -2/3 de esa función. Abajo se anula. 3 por -2/3 es -2, más 2, ¿sí? Nos da 0. Y arriba me da -2/3 menos 1, que es -5/3. Como me da un valor arriba distinto a 0 y abajo 0, podemos decir que la función tiende a infinito, ¿sí? Que ese límite da a infinito, sin interesar nuevamente el signo, ¿sí? Entonces, como nos dio infinito, en ese valor decimos que la función tiene asíntota vertical. Asíntota horizontal, ¿sí? Teníamos grado 1 tanto arriba como abajo y ya sabemos de antemano que cuando ocurre esto, la asíntota está en un valor que es el cociente entre los coeficientes principales. Esto lo conocemos de quinto año, pero ahora lo hacemos con límite, por supuesto que hay que calcularlo con límite. Y nos da tanto arriba como abajo infinito, ¿sí? Arriba tenía un valor muy grande que le restaba 1. No cambia nada, eso sigue dando infinito, cuando esto crece y sigue creciendo cada vez más. Y acá pasa lo mismo, el valor sigue creciendo, multiplicado por 3 y sumándole 2 también me da infinito. Quiere decir entonces que voy a tener que sacar esa indeterminación infinito sobre infinito. Voy a sacar factor común tanto arriba como abajo, que es con x. Voy a poder simplificar para sacar la indeterminación. Esto me da 1, esto me da que tiende a 0. También este, cuando x tiende a infinito, si esto no está escrito, es mentira que esto tiende a 0. Ocurre que tiende a 0 si escribo el límite. Y mientras las x estén, recuerden que hay que seguir escribiendo el límite. Una vez que las reemplazo, ya no hacen falta. Arriba me da 1 menos 0. Esto y esto, recuerden, se eliminaron. Me da 1. Abajo me da 3. Y por lo tanto me queda un tercio. Un valor, ¿no es cierto? Un valor de y, donde tengo entonces la asíntota horizontal. Entonces, la asíntota horizontal está en i igual a un tercio. Y también podría pensar en la gráfica de la función. Así que básicamente queda así. El corte con el eje x, toda la función igualada a 0, ¿sí? O el numerador igual a 0 también me queda, entonces corta en 1. Y el corte con el eje y, haciendo f de 0, que 0 pertenece al dominio, ¿sí? Me queda en -1/2 o -0,5. Y tengo la gráfica aproximada de la función. Ecuaciones de las asíntotas. Asíntota vertical, x menos 2/3, asíntota horizontal, y igual 1/3. Un último ejemplo un poquito más complicado. Grado 1, grado 2. Puede haber hasta dos valores que no pertenezcan al dominio. Esos dos valores los puedo hacer igualando a 0, aplicando la resolvente a esta cuadrática completa. Esos dos valores son 2, ¿sí? Y -1. Entonces tendré que probar si en estos valores hay o no asíntota vertical. Sé que la función no existe en estos valores,
pero no puedo asegurar si en ellos hay o no asíntota vertical. El dominio entonces todos los reales menos el menos 1 y el 2. Voy a probar entonces para esos valores. Voy a probar con 2. Y veo que por supuesto anula el denominador, ya dije que no pertenecía al dominio, pero también anula el numerador. ¿Sí? Queda 2 por 2, 4, menos 4, 0. Entonces 0 sobre 0. A los fines de la asíntota ya veo que no da un número sobre 0, es decir, infinito. Entonces ya para la asíntota me alcanza para decir que no hay asíntota vertical cuando x vale 2. Pero este límite no puede dejarse expresado así. Esto es una indeterminación que debe salvarse. Arriba puedo hacer factor común, ¿sí? Por supuesto, esta indeterminación no se saca como la de infinito sobre infinito, sino con factorización. Y por eso decía que arriba tengo factor común y abajo puedo aplicar la resolvente. Factor común 2 por x menos 2, y abajo aplicando, ¿sí? Y tengo la forma factorizada, ¿no es cierto? Donde también tengo que acordarme del término a. Las raíces fueron 2, por eso x menos 2, menos 1, por eso x más 1, cambiadas de signo. Y además acordarme del término a. ¿Sí? Si no, esto está incompleto, está mal. Vamos entonces a ver cuánto da ese límite. Límite cuando x tiende a 2, ¿sí? De esa expresión, ahora factorizada, me queda 2 por x menos 2, y abajo 2 por x menos 2 por x más 1. Entonces, lo importante de esto es eliminar estos dos términos que son los que están haciendo que tanto arriba como abajo me esté dando 0. Si ustedes quieren, también pueden eliminar simplificando este 2 con este 2. Si yo no elimino estos dos, ¿sí? Coeficientes que tengo acá, estos dos factores, perdón, que tengo acá, me va a seguir quedando la indeterminación, porque 2 menos 2 da 0. Acá da 3, no pasa nada. Voy a simplificar, arriba me queda 2 y abajo 2 por x más 1. Si querían, tachaban también. Fíjense que como la x todavía está, tiene que estar escrito el límite. Cuando ya la reemplace, no escribo más límite. Arriba me queda 2 y abajo me queda 2 más 1, 3 por 2, 6. 2 sextos o un tercio si ya simplificaba antes también. Me da un valor, no me da infinito, entonces la conclusión importante, y esto es a lo que tengo que llegar, ¿no es cierto? Y es que ver que entonces cuando x vale 2 no hay asíntota vertical. Probemos qué pasa con menos 1. Con menos 1, al reemplazar, arriba me da menos 2, ¿sí? 2 por menos 1, menos 4, me da menos 6, y abajo, por supuesto, sí me da 0, porque no pertenecía al dominio. Me da menos 6 sobre 0, o sea, un número sobre 0 que, estoy viendo el límite, podemos decir que da infinito. Y decía sin importar el signo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Voy a poder decir entonces, como dio infinito, que en x igual a menos 1, que no pertenece al dominio, además hay asíntota vertical. Asíntota horizontal, grado 1, grado 2. De quinto año ya sabíamos que cuando el grado del denominador es mayor que del numerador, hay asíntota horizontal directamente en el eje x, en y igual 0. Pero vamos a calcularlo con límite. Tanto arriba como abajo me da infinito. Un número muy grande por 2, aunque le reste 4, va a seguir dándome infinito. Esta resta y esta resta no hacen que tampoco deje de darme infinito, porque esto está elevado al cuadrado y multiplicado por 2 también. Por eso tengo infinito sobre infinito. Vamos a sacar esa indeterminación. El factor común arriba es x, pero abajo es x cuadrado. Entonces, x por 2 para que dé 2x, x por esto para que dé esto acá. X cuadrado por 2, x cuadrado por esto para que dé, ¿no es cierto?, esta expresión, y después x cuadrado por esto de acá.
Ahora, fíjense que cuando x tiende a infinito, ¿sí? Esto tiende a 0, esto también. Acá tengo problemas porque tengo x arriba y abajo, pero yo las puedo simplificar en una misma fracción. Entonces, tacho una x de arriba, tacho una x de abajo, me queda 2 sobre x. Entonces, esto va a tender a 0. Esto también, esto también, esto va a tender a 2, esto va a tender a 2. Pero además, estos productos me permiten simplificar. Voy a tachar una x de arriba con una de abajo y me va a quedar x. Entonces, me queda 2 sobre infinito por lo siguiente. Esto se me fue con una de acá. Esto tiende a 2, esto tiende a 0. Entonces arriba tiende a 2. En cambio abajo tiende a 2, 0 y 0, pero me quedó una x cuando x tiende a infinito. Por lo tanto, 2 por infinito me da infinito. Nosotros ya vimos anteriormente que cuando tenemos una constante en el numerador, pero dividida esa constante por un número que crece y crece cada vez más, que es infinitamente grande, hace que esto se aproxime al valor 0. Supónganse 2 dividido 1000, 2 dividido 1.000.000. Cuanto más crezca ese denominador, manteniendo el numerador, más se va a aproximar a 0. Es decir, cuando x tiende a infinito, nos dio que la función tiende a un valor, ¿sí? Un valor determinado. En ese valor determinado decimos que está la asíntota horizontal. Hay asíntota horizontal entonces en i igual 0. Volviendo para atrás, en uno de los dos valores que no pertenecía al dominio había asíntota, en el otro no. Y en i igual 0 tenemos la asíntota, ¿sí?, horizontal. Acá está la asíntota horizontal. En -1 había asíntota vertical. En 2 no, ¿sí? No había asíntota vertical porque ese valor no pertenecía al dominio, pero ¿sí? Al hacer el límite vimos que no nos daba infinito. El corte con el eje Y nos da cuando x vale 0 y 0 pertenece, ¿no es cierto?, al dominio, nos da -4 dividido -4, por eso corta en 1. No aparece corte con el eje X porque si igualamos la función a 0, nos da x igual a 2, pero ese valor 2 no pertenece al dominio. Al sacar la indeterminación, vuelvo un poco para atrás, vimos que cuando hacíamos este límite nos daba 1/3. Y fíjense la importancia de haber podido calcular cuánto daba ese límite, porque ahora en la gráfica podemos ver que para ese valor que no pertenece al dominio, tiene que haber un circulito, pero ese va a estar a la altura de 1/3 de i. Por eso la importancia de haberlo calculado también, si queremos graficar. Este valor entonces no pertenece al dominio, por eso se deja ese circulito en blanco donde la función no existe. Y acá terminamos entonces el repaso de esta clase, ¿no es cierto?, de asíntotas y también de indeterminación.